La calidad de la educación, indicador para el desarrollo de un país. Y ya tenemos en línea a la profesora Tamara Malaver, quien es profesional con más de 30 años de trayectoria en las áreas de gestión humana, docente y directora de proyectos del Centro Augusto Mijares, también de Gente y Ciudad, es doctora en Ciencias de la Educación. Queríamos contactarla y tener una profesional de su calibre, porque para nosotros, obviamente, en Gente y Ciudad, el tema de la educación es principal. Y ante la salida de este informe, pues estamos alarmados y queremos que ella nos dé los detalles. Un informe de la ONU que dice que se necesita para el año 2030, se necesitan 44 millones de maestros y al final no sabemos si los tenemos, esto para garantizar que todos los niños puedan acceder a la enseñanza primaria y secundaria. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida. Buenos días, estoy Buenos muy bien, días. gracias. Muchas gracias Bien. por la invitación. Alarmante este informe. ¿Qué nos tiene que decir, profesora? Mire, ese informe se difunde en octubre 2023 con motivo del Día Mundial del Docente, que se celebra el 5 de octubre. Ya en el 2022, la CEPAL había generado el informe porque todos esos informes que llegan a nivel global se van produciendo informes parciales por regiones. Entonces, con respecto a América Latina y el Caribe, ya la Ok. CEPAL mencionaba la crisis. Ahora, ¿por qué estamos en crisis por referencia a qué? Porque en el objetivo 4 de la Agenda 2030, que es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, el último punto, que es el 4C, señala como una de las grandes metas de ese objetivo que de aquí al 2030 se debe aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados. Ujú. Señala que incluso se utilice la cooperación internacional para la formación en los países en desarrollo y especialmente los países menos adelantados y los pequeños estados insulares. Eso es lo que dice en el 2015. Entonces, Ok, pasado, ok, llegamos, profesora, disculpe que la interrumpa, pero en la cifra es 44 millones en el mundo y si lo tiene sí, disgregado, háblenos entonces de si tiene esa cifra para América Latina la, y el la, Caribe. lo que se habla es de que en el caso de África es la situación más alarmante. Ahora, Ok. cuando nos ubicamos, eso es la agenda, pero es que resulta que hay un marco de acción con respecto a ese objetivo en particular. Dice que ese personal tiene que estar calificado, tiene que estar formado, tiene que estar motivado y se hace referencia al salario y tiene que estar respaldado. Y se habla de que esas personas hayan recibido formación en el empleo durante los últimos 12 años, lo que quiere decir que tiene que haber una educación continua en los docentes, ¿ok? Eso es el marco Ok. de acción. Ahora, me gustaría irnos a Venezuela, Ay, ¿ok? perfecto. En Venezuela encontramos que hay organizaciones como Proda Vinci que ha generado información, mucha información y dice, esta es una información de noviembre del 2023, dice, Venezuela se queda sin maestros, el futuro negro en la educación y habla de los bajos salarios, el éxodo masivo que ha reducido notablemente las plantillas de docentes. Después tenemos, entre otras razones, y, por supuesto, la inmigración, ¿verdad? Dice Ujú. que miles de maestros abandonaron sus puestos en busca de mejores oportunidades en el extranjero, lo que ha generado escasez de educadores calificados. Esto sobre todo en la parte universitaria. Em, Principalmente en la parte universitaria. Y no tenemos una cifra, Básicamente, profesora. no, si hay, fíjense, no hay cifras oficiales y eso, Infobae hace referencia a eh, Profesora, muchos docentes. informes de ONG. Ok. Yo los invito a buscar el informe de la Universidad Católica, el pedagógico
Y en ese informe de Pro Vinci se habla de cómo se ha reducido la cantidad de personas que se inscriben en porque el tema de la formación docente no es que tú agarras una cajita de hacer torta y la No, haces. Es un no. proceso de formación en el tiempo, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría referir para que analicemos qué tiene planteado el plan de la patria, que Ujú. es el plan de gestión gubernamental en cuanto a la formación docente. Entonces, fíjense, el área docente está incluido en un objetivo nacional Ok. que es el objetivo de construir, es el objetivo 3, construir una sociedad igualitaria y justa y que garantice la protección social del pueblo. Entonces, en ese marco se habla de adecuar la formación docente y las prácticas pedagógicas del subsistema de educación básica a los enfoques de descolonización, la erradicación de todas las formas de discriminación, la apropiación crítica de la memoria histórica y el territorio y la convivencia intercultural. Después hablan garantizar la protección social y formación continua de los docentes con los más altos estándares técnicos, éticos y pedagógicos, pero no se ven acciones concretas para Ok. alcanzarlo. Ok, escrito está, el plan En el está. plan de la patria, sí, el plan Ok, de la patria 2019-2025, ok. pero en particular cuando ellos anexan en el plan de la patria, se anexa los ODS con Ok. objetivos y con indicadores que te llevan más a la acción. Y no hay en ese anexo ninguna acción que tenga que ver con el 4.c. ¿Sí me Ujú. explico? Es Claro, decir, deberían unas tareas específicas y quizás por eso no se unas está dando. metas, sí, solamente se refiere lo de incrementar así textualmente el número de Ok, docentes, pero ¿cómo lo van a hacer? Y cómo atender a esta problemática? Y en cualquiera de los casos está subordinado eso a un objetivo general que es más político. Entonces es como que la educación subordinada a esos objetivos de transformación ok. política de la sociedad. Bien, Entonces, entonces, profesora, dada esta situación y al menos que esté planteado allí, aunque no dándole la prioridad, hablemos entonces de la importancia en función al desarrollo del país como parte del planeta, inclusive porque además Venezuela tiene una situación política, estratégica, económica importante que yo creo que impacta en términos generales al mundo y a América Latina completa, porque somos como que la puerta, ¿no? miren, Entonces, la yo, importancia de la educación, profesora. Yo me remitiría o sea, Venezuela estuvo en una situación de precariedad en materia educativa, que es cuando salimos de la dictadura gomecista. Ujú. Entonces, hay muchos escritos del profesor Augusto Mijares en cómo él plantea esa situación. Yo diría para reflexión retomar los escritos de Mijares para Bien, que él hace un análisis ahí de la problemática educativa del país. Em, pero con perspectiva de futuro, hay un documento que produjo la UNESCO en donde se habla de la educación como bien común. bien, Esto en términos de ese concepto de ciudadanía global. Y ok, dice que debe considerarse a la educación como un fin en sí misma y que el conocimiento es uno de los valores definitivos y para mí infinito. O sea, el que tú tengas formación te ayuda a andar en la vida. Es decir, para mí, aprender es vivir. En el ejercicio profesional del área de recursos humanos, yo ahorita estoy atendiendo a personas de la tercera edad, sector del cual yo formo parte, y observo cómo la falta de educación, y lo decía Mijares, los estados son los más interesados en tener una población educada, porque una población educada, y no educada en términos académicos nada más, porque la educación viene desde la casa, desde los en valores, valores. y Ujú. es un continuo, ¿me explico? Pero cuando tú le das a la educación
el concepto de bien común, que en la medida en que la población esté más educada, nos favorecemos todos como ciudadanos en el comportamiento ciudadano, como responsabilidad social en cuanto a nuestra contribución para el desarrollo del país en distintas Bien, áreas. Y es más, cuando llegas a una edad, el conocimiento te salva, te permite adaptarte, te permite reconvertirte, te bien, permite mirar oportunidades. Entonces yo retomaría como punto de reflexión el que se considere la educación como un bien común y en todo el tema de desarrollo sostenible. Y aquí yo quisiera hacer énfasis. ya para finalizar, ¿sí? Sí, hay una resolución de Naciones Unidas sobre el desarrollo humano donde plantea que el corazón del desarrollo sostenible es el desarrollo humano. Y para el desarrollo humano, el derecho a la educación es un derecho autónomo y que te mueve el ejercicio de los demás derechos. Entonces, mi reflexión es, independientemente de la postura política, independientemente de la función que cumplas, todos estamos obligados a contribuir con la educación, con nuestros familiares cercanos en el Bien, ámbito de la familia, bien, contribuyendo con el proceso educativo con las escuelas, en nuestra comunidad, y ahí el tema de la educación de adultos es fundamental, claro. porque veamos educación, no solo es la No, educación formal. bien, claro. Bueno, muchísimas gracias, profesora, por esta información y alertamos, pues, en caso la educación es completamente importante a nivel personal, a nivel familiar e incluso los gobiernos no pueden solo, necesitan a una sociedad formada y Esto, además informada en pro de nuestro propio desarrollo, nuestro propio bienestar. Muchísimas gracias a la profesora Tamara Malaver, profesional con más de 30 años de trayectoria, es doctora en ciencias de la educación y agradecemos nos haya recibido para esta entrevista el día de hoy.